Muy bien, vamos a hablar sobre la morfología de los insectos. Veamos algunos aspectos generales acerca de este grupo tan interesante que están dentro del grupo de los artrópodos. Sabemos muy bien que los insectos, como el resto de los artrópodos, son invertebrados, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Poseen simetría bilateral y están protegidos por un exoesqueleto que recubre la totalidad del cuerpo del animal. El movimiento se realiza gracias a la existencia de zonas más blandas donde se articulan los apéndices y están constituidos por artejos. ¿Qué es un artejo? Un artejo es cada una de las piezas articuladas que componen los apéndices de los insectos. Ese es un artejo. Entonces, como vengo diciendo, que los apéndices están constituidos por artejos. Y además que estos insectos son animales de pequeño tamaño en su mayoría, ¿sí? Y en otros casos son de pocos milímetros, en cuyo cuerpo se distingue en tres regiones: la cabeza, el tórax y el abdomen. Veamos aquí en la imagen: cabeza, tórax y abdomen. Entonces, con respecto a estos insectos que tienen tres partes diferenciadas, cabeza, tórax y abdomen, esto no se va a dar en todos los insectos. Hay algunos insectos que no se diferencian muy bien esas regiones, ¿sí? Entonces vamos a llamar insectos con regiones no diferenciadas. Y hay otros insectos que tienen regiones bien diferenciadas, como el caso de una hormiga, de una abeja, de una avispa, etc. Entonces, eh, además estos insectos, pues ya se sabe, presentan siempre tres pares de patas, que en total son seis patas, y casi siempre dos pares de alas. Aunque estas en algunos casos pueden verse reducidas a un par o incluso faltar. Algunos insectos no tienen alas, por supuesto. En algunos casos estas regiones aparecen netamente diferenciadas, con estrechamientos muy marcadas entre la cabeza y el tórax, y entre el tórax y el abdomen, mientras que en algunos casos no se distinguen con claridad los límites entre las regiones que hemos hablado: la cabeza, tórax y lo que es el abdomen. Muy bien, esos serían algunos aspectos generales con relación a la morfología de un insecto. En la parte de la cabeza, pues están las antenas, aparatos vocales, ojos, ocelos. En la parte del tórax están dispuestos las alas y las patas. En la parte del abdomen, pues está lo que viene a ser el sistema digestivo, por ejemplo. Otro punto es, como decíamos, algunos insectos tienen regiones no diferenciadas, como puede ser, por ejemplo, un escarabajo, y algunos insectos tienen regiones bien diferenciadas, como el caso de las hormigas. Esa es una diferenciación de regiones. Pero también en cuanto al color, los insectos presentan una gama variadísima de diseños corporales, desde colores uniformes hasta complicados dibujos. Colores uniformes como se ve en el margen izquierdo, de color rojo, colores uniformes. Colores con puntos, que tienen algunos coleópteros. Colores con rayas como de una abeja, ¿sí? Que son colores no uniformes, porque también pueden presentar dibujos, como en el caso de las mariposas sobre todo. Eso es con respecto al color que puede presentar un insecto. Y si nos vamos ahora al tema de las cabezas, sabiendo que la cabeza de los insectos pues es una cápsula rígida formada por varias piezas fusionadas. En ella se encuentran dos ojos compuestos, además un par de antenas móviles y las piezas bucales, por supuesto. Y estas piezas bucales van a ser diferentes. También las antenas son diferentes en cada uno de los insectos. Y las piezas bucales pues forman diferentes estructuras, y esto, como digo, dependiendo de la dieta del animal. Hay algunos insectos que comen a otros insectos. Hay otros que comen o consumen vegetales,
¿no? Entonces, dependiendo a lo que viene a ser la dieta de ese animal, el aparato bucal se va disgregando. Algunos presentan además dos o tres ojos simples. A esos ojos simples le vamos a llamar ocelos, ¿sí? Le vamos a llamar ocelos. En el caso de algunos insectos, es notorio los ojos grandes. Y estos ojos grandes, pues ocupan la mitad o más de la cabeza, como en el caso de algunos insectos, como podría ser un moscón, ¿no? O la mosca. Y algunos tienen ojos pequeños, como de un escarabajo, ¿no? Y ocupan menos de la mitad de la cabeza, son pequeños. Y ahí también puedes ver la diferencia de antenas que poseen y la diferencia de patas que poseen. Ahora, con respecto a las antenas, que están ubicados en la parte de la cabeza. Las antenas cumplen una función importante porque son órganos sensoriales de los insectos. Y estos están constituidos por varios artejos y pueden tener forma, tamaños, pues variadísimos, ¿no? Dependiendo de la especie, por lo que resultan útiles, pues para poder identificar algunos grupos, algunos géneros de los insectos, ¿sí? Es por eso que vamos a ver tipos de antenas como antenas filiformes, antenas en masas, antenas arizadas, antenas lameladas, geniculadas y plumosas. Ahora, por otro lado, vemos el aparato bucal. El aparato bucal de los insectos también presenta diferentes tipos de aparatos y están constituidos por piezas. Estas piezas modificadas también en función, como se viene diciendo, en función de sus hábitos alimentarios. Podemos encontrar aparatos bucales masticadores, como en el caso, por ejemplo, de un saltamonte, picadores, como de un zancudo, chupador en trompa, como puede ser de una mosca, o chupador en espirotrompa, como puede ser, por ejemplo, de, de una mariposa, ¿no? Entonces, eso es con respecto al aparato bucal. Ahora, si hablamos de las patas, tenemos que decir que las patas se encuentran en la parte del tórax, ¿no? Entonces, el tórax de los insectos comprende tres segmentos. El protórax, que es la parte anterior, el mesotórax, que es la parte media, y la metatórax, que es la parte posterior de todo el tórax. Y son aquí en los que se insertan respectivamente los tres pares de patas, que en total son seis. Y también cuando existen lo que son las alas, se insertan allí, en el tórax. Y con respecto a las patas, los insectos pues poseen típicamente tres pares de patas, lo que son marchadoras, divididas en artejos. Y aunque muchas especies han podido adaptar sus patas para otro tipo de locomoción, o incluso para otras funciones, que podría ser patas excavadoras, por ejemplo. Las patas tienen ciertas partes que debemos de conocer. La coxa, ¿no? Que está, digamos, segmentado con el tórax, el trocánter, el fémur, la tibia y el tarso. Ahora, veamos por los tipos o las formas que tienen las patas. Existen patas marchadoras, patas saltadoras, patas cavadoras o excavadoras también, patas prehensoras y patas nadadoras. Y esto también depende de la especie, ¿ya? Ahora, con respecto a las alas, vamos a ser un poquito breve. Eh, con respecto a las alas de los insectos, pues están presentes casi en la mayoría, como lo hemos indicado, pero hay algunos insectos que no poseen alas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener alas en los insectos? Pues estos tienen una enorme ventaja, ¿no? Para lo que viene a ser sobre todo el desplazamiento y la dispersión de estos animales en muchos lugares. Pero aunque algunos insectos, por ejemplo como hormigas, no presentan alas, bueno, comúnmente, ¿no? Poseen dos pares de alas que se insertan en el segundo y el tercer segmento de tórax. Esto puede ser en caso de las moscas, por ejemplo. En las moscas existen, digamos, unas estructuras llamadas balancines.
que son pequeñísimas alas, ¿sí? Es una ala reducido, es un par de alas reducidos. Pero normalmente las alas son membranosas, ¿no? Y se encuentran a veces de una forma llamado esclerotizadas o bien cubiertas por escamas, o bien cubiertas por escamas. ¿Cómo interpretar ese término de esclerotizadas? Esclerotizadas se dice de las estructuras endurecidas, que tienen esclerita, y especialmente están presentes en los insectos, ¿no? Son partes de, digamos, son parte de lo que son el segmento de alas, ¿no? Pero es como una cápsula endurecida, perdón, como en el caso de los escarabajos. Pero hay otro tipo de alas también, como puede ser cubierto por escamas en el caso de las mariposas. Esas cosas brillosas, llamativas de las mariposas, en realidad son escamas, ¿no? Son escamas. Ahora, las modificaciones de las alas en cuanto a su textura, forma y tamaño sirve para identificar diferentes grupos de insectos, ¿sí? Sirve bastante, así como la forma de las patas, la forma del aparato bucal, la forma de las antenas, sirve mucho para la identificación taxonómica de los insectos, ¿ya? Entonces, ahí vemos algunos ejemplares de insectos, ¿no? Algunos que tienen dos alas, cuatro alas, alas iguales, como de una libélula podría ser, alas desiguales, ¿no? Como en el caso de una abeja, de una avispa, ¿no? Y la presencia de balancines, como en el caso de las moscas. Por otro lado, todavía hablando con respecto a las alas, podemos mencionar algunos aspectos, como por ejemplo alas membranosas, ¿no? Alas con tegminas, alas con escamas como de las mariposas, alas con eh, elitros, ¿no? O los elitros, como ya hemos dicho, son alas esclerotizadas, ¿no? Son alas que están recubiertos por una capa muy gruesa, que en este caso la mayoría de los coleópteros lo tienen, el elitro. Ya. Ahora, siguiendo el punto, vamos a pasar al tema del abdomen. El abdomen. En el caso del abdomen de los insectos, puede ser de una forma variada también. Y esto depende mucho de las especies o géneros que estemos hablando. Porque el abdomen de los insectos puede ser globoso o alargado. Y en algunos casos con la segmentación bien visible, y en algunos casos la segmentación no es tan visible. Y aunque carece de apéndices locomotores, el abdomen puede presentar una especie de colas terminales llamados cercos, ¿ya? Llamados cercos. Pero, ¿qué viene a ser el cercos en realidad? Los cercos son apéndices localizados en la región terminal del abdomen, es decir, al final. Y estos pues tienen una función sensorial y también tienen una función defensiva, ¿ya? Los cercos. En algunos casos, la parte del abdomen termina en pinzas. Y también son visibles en algunas especies los apéndices sexuales, que lo vamos a llamar el ovopositor. El ovopositor. Pero este ovopositor, como dice su nombre, ovopositor, se ubica en las hembras. ¿Qué es entonces un ovopositor? Es un apéndice desarrollado que presentan algunas hembras en el abdomen. ¿Y para qué sirve? ¿O qué les permite? Pues les permite realizar la puesta de huevos en lugares inaccesibles. ¿Ya? Pero eso les sirve el ovopositor. Muy bien. Entonces ahí podemos ver pues diferentes tipos de abdómenes, ¿no? Abdomen globoso, por ejemplo, menos de 2 veces más largo que ancho. Abdomen alargado, 2 o más veces más largo que ancho, ¿ya? Podemos ver eh, abdómenes sin cercos, abdómenes con cercos. Si ustedes pueden apreciar abdómenes con cercos, se presenta digamos, con pinzas terminales y abdómenes con ovopositor, ¿no? Para poder facilitar la deposición de huevos en lugares inaccesibles, ¿ya?
Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es la morfología de los insectos. De hecho, que no termina aquí el tema. Si a alguno les gusta profundizar más el tema, podemos hacer otro video. En caso de que no, nos interesa más el mundo de lo que es la entomología. Muy bien, gracias.